valoración de geositios. Bueno, algunos objetivos de esta sesión va a ser mostrar qué es el patrimonio geológico y en base a qué se valora. Se va a mencionar qué es la conservación y cómo se aplicaría como estrategia. Vamos a explicar más o menos la metodología de Brila 2016, los valores y los criterios que se evalúan dentro de esos valores. Vamos a mencionar también algunos alcances de gestión de geositios y sitios de geodiversidad. Y vamos a mostrar otro rasgo, otra metodología a grandes rasgos, perdón. Bueno, para iniciar, vamos a hacernos la pregunta de qué es el patrimonio geológico. Bueno, Crops en 2020 definió el patrimonio geológico como la composición de elementos y características de la geodiversidad de la Tierra que tienen un valor significativo. Este valor puede ser intrínseco, científico, educativo, cultural, turístico, histórico, entre otros. Y todos estos elementos o características de la geodiversidad merecen una conservación. Bueno, algunas otras definiciones, según estos autores, mencionan que el patrimonio geológico se relaciona con la importancia del sitio, el uso que se le da a ese lugar y la necesidad que hay de conservarlo. Así que como un pequeño resumen del patrimonio geológico, sobre todo en geoparques se menciona que el patrimonio geológico son los elementos de origen geológico que para la sociedad tienen un valor heredado. Y dentro de estos elementos podemos considerar los fósiles, minerales, rocas, formaciones, formas del paisaje, suelos, glaciares, volcanes, fallas geológicas, etcétera. Bueno, en función de qué se valora el patrimonio geológico. El patrimonio geológico, como lo veremos hoy, podemos verlo como un valor científico, un valor educativo, un valor turístico y un valor histórico. El valor científico hace alusión a que el patrimonio tiene un valor interesante o singular para la comprensión de grandes procesos de la geología en una región en particular. Cabe destacar que el patrimonio geológico funcionaría como un puzzle que ayuda a reconstruir la historia de algún momento de la Tierra. Por ende, estas partes de los puzzles también es importante preservarlo y que el valor científico sea alto, quiere decir que estas zonas tienen una importancia mayor por sobre otras, porque hay alguna característica de la geología que así lo representa. El valor educativo apunta a aquellos afloramientos de roca que quizás no presentan una singularidad científica o alguna relevancia, pero que sí contiene elementos del patrimonio donde puede ser fácil y claro de observar con la finalidad de eh, educar o enseñar a alumnos de diferentes niveles educativos como por ejemplo niños de educación básica, educación media o incluso educación superior. El valor turístico hace alusión a la belleza estética de algún lugar, donde la belleza puede ser tan alta que tiene la capacidad o estos lugares tienen la fortaleza de atraer personas que vayan a visitar estos lugares. Algunos ejemplos son los volcanes, saltos de agua, cascadas, entre otros. Y finalmente está el valor histórico, el cual se representa por, o son esos lugares donde en alguna vez se definió de primera vez, ay, lo siento. El valor histórico son aquellos lugares en donde se definió por primera vez algún concepto relevante para la comprensión de la geología. Por ejemplo, la primera vez que una persona o algún geólogo o algún científico encontró un plegamiento, o en específico, por ejemplo, las Highlands meridionales de Escocia, donde Barrow en 1893 definió el concepto de isógrada y las zonas metamórficas. Bueno, ¿por qué es importante hablar de patrimonio geológico? Y conocerlo también. Primero que todo, porque es necesario gestionarlo, de modo que los elementos geológicos que son parte de la naturaleza sean valorados de la misma manera que los elementos de la biodiversidad. Y para poder gestionar, clasificar y generar normativa para el patrimonio geológico, para su conservación, se le debe reconocer también como una forma de naturaleza. Y en este caso sería la naturaleza abiótica. Un gran problema dentro de el reconocimiento del patrimonio geológico es que por lo general la mayoría de parques nacionales que hay en el mundo se enfocan en la conservación, pero de la biodiversidad, y dejan un poco de lado lo que pueden ser los elementos del patrimonio geológico, y muchas veces pasa también que
estos elementos de patrimonio geológico dentro de los mismos parques nacionales pueden tener una mayor atracción que los mismos elementos de la biodiversidad. Por ejemplo, en el Parque Nacional Torres del Paine, yo creo que la mayoría que ha visto algún eslogan o alguna invitación o dentro de la misma página del parque, la primera imagen que se cruza son la roca ígnea del Mioceno que todos la reconocen, pero el parque en sí no está reconocido porque existe ese lugar, sino que es porque se reconoce mayormente la biodiversidad por sobre la geodiversidad. Y eso. Bueno, hablando también de geoconservación, debemos saber qué es la geoconservación. Es una rama de la geología la cual busca promover la conciencia sobre la geodiversidad y el patrimonio geológico en pos de su conservación y mejoramiento. Además, es una disciplina de las ciencias de la Tierra que apunta a generar normativas legales, acciones sobre afloramientos que albergan los elementos del patrimonio geológico y lo más importante es poder tratar de conservar el patrimonio geológico sin la necesidad que haya una normativa. O sea, la geoconservación es una práctica que busca también generar la conservación a través no necesariamente de leyes, sino que también de la divulgación, la comunicación, etcétera. Y también es importante poder detectar la vulnerabilidad que pueda tener los lugares o los elementos geológicos al uso público. Aquí podemos ver en esta imagen cómo se distribuye la diversidad natural de la Tierra. Tenemos los elementos bióticos, que sería la biodiversidad, y los elementos abióticos, que serían los elementos de la geodiversidad. Entre ellos se separan hacia el valor científico y los otros valores que mencionamos donde en el valor científico podemos encontrar los geositios y los elementos del patrimonio geológico, donde entre ambos se considera el patrimonio geológico. Y por el lado de los otros valores podemos ver los sitios de geodiversidad y los elementos de geodiversidad. Y dentro de la geoconservación podemos unir los elementos de la geodiversidad y los geositios. Y eso sería la geoconservación. Bueno, una estrategia de geoconservación son los geoparques mundiales de la UNESCO. Y el primer paso para poder reforzar esta estrategia de geoconservación es la elaboración de un inventario de geositios y en el caso de los geoparques, estos geositios deben tener una relevancia científica internacional. Algunos criterios que utiliza Brila en su artículo del 2016 son la representatividad, la integridad, el conocimiento científico y la rareza de un geositio. A la representatividad se hace alusión a la capacidad que tiene un lugar o un geositio para ilustrar un proceso o una característica geológica que sea relevante para el contexto regional. O sea, relevante en el caso de los geoparques, para el contexto que abarca el geoparque. A esto podríamos decirlo, no sé, por ejemplo, la cordillera de la costa cuando estaba durante el Jurásico. Ese sería un contexto a nivel regional, pero se buscan también la representatividad dentro de una área más limitada. La integridad es el estado actual de conservación de un geositio. Y aquí se consideran los procesos naturales, como sería la erosión, la meteorización, entre otros, o la acción antrópica, que sería el efecto que tiene el ser humano dentro de estos lugares. Construcciones, extracciones mineras, de áridos, etcétera. Por otro lado, tenemos el conocimiento científico, el cual se basa en la existencia de los datos que existen sobre un geositio. Los datos o publicaciones que existen dentro de un lugar o zona determinada. Y finalmente tenemos la rareza, que es la cantidad o número de geositios que existe en un área predeterminada. Por lo general, en este caso, la rareza, a más raro, mayor sería el valor científico. O sea, mientras más, por ejemplo, en un mineral en un afloramiento o en varios afloramientos tenemos solamente la ocurrencia de un mineral que es muy particular y que nos ayuda a dar un contexto geológico o a apuntar al contexto geológico al cual se basa el estudio. Si existe solamente un lugar, entonces su rareza va a ser mayor. Y si su rareza es mayor, por ende tendrá mayor potencial científico. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la metodología de Brila 2016 para inventariar geositios. Esta metodología se basa en tres etapas. La primera etapa es la realización de una recopilación bibliográfica
de elementos geológicos dentro de una zona escogida. El segundo paso dentro de esta etapa es poder reconocer un contexto geológico y establecer una lista de posibles geositios que puedan estar dentro de la zona de estudio. Y el tercer paso es dar un punto o buscar o consultar el punto de vista de expertos que han trabajado en el área de estudio. La segunda etapa consiste en una campaña de terreno donde el primer paso es identificar y caracterizar la lista de potenciales geositios y el paso 2 es evaluarlos cualitativamente cada potencial geositio durante la campaña. Y finalmente, en la etapa 3 se establece una lista definitiva de geositios, los cuales posteriormente se evalúan cuantitativamente su valor científico y finalmente se obtiene el inventario definitivo para aplicar distintas medidas de geoconservación. Bueno, como ya hablamos de geositios, ahora vamos a referirnos a los sitios de geodiversidad. Los sitios de geodiversidad, según Brila, son aquellos lugares que no tienen un valor científico significativo, pero que sí tienen un valor educativo o turístico, y los cuales también merecen una conservación debido a que el uso sostenible de ellos son un aporte a nosotros como sociedad. Además, estos sitios de geodiversidad también pueden abarcar un significado cultural que sea importante para la identidad de las comunidades locales. Y también otro punto que destaca Brila es que si existe un inventario de geositios, estos lugares también pueden ser evaluados como posibles sitios de geodiversidad. Bueno, aquí hay algunos aspectos que evalúan los sitios de geodiversidad. Entre ellos podemos ver el potencial didáctico, la diversidad geológica, la accesibilidad y la seguridad para el valor educativo. Y para el valor turístico, el paisaje, el potencial interpretativo, la accesibilidad y la seguridad. Cabe destacar que los pasos a seguir para la evaluación o el inventariado de los sitios de geodiversidad es el mismo que el de los geositios. La única diferencia son que aquí se evalúan valores distintos. Bueno, para el valor educativo, tenemos que el potencial didáctico se relaciona con la capacidad de un sitio para poder comprender fácilmente alguna característica geológica por los estudiantes de distintos niveles educativos. La diversidad geológica se refiere a la cantidad de elementos de la geodiversidad que pueden estar en un mismo sitio. La accesibilidad son las condiciones de acceso al sitio en términos de dificultad y tiempo para estudiantes comunes, y la seguridad se relaciona con las condiciones de visita donde se tienen que tener en cuenta el riesgo mínimo para los estudiantes. Para el valor turístico, tenemos que el paisaje se asocia con la belleza visual de la ocurrencia geológica, ya sea un paisaje o un afloramiento. El potencial interpretativo se relaciona con la capacidad de una característica geológica para que pueda ser entendido fácilmente por personas que no sean especializadas, ya sea turistas, quizás comunidades aledañas, etc. La accesibilidad, al igual que el valor educativo, son las condiciones de acceso, pero en este caso para el público en general, y la seguridad lo mismo para que el valor educativo, pero considerando el riesgo mínimo para visitantes y no estudiantes. Bueno, todos los criterios que vimos anteriormente se asociaban a la evaluación cualitativa. Ahora vamos a ver la evaluación cuantitativa. La evaluación cuantitativa se refiere a poder nosotros darles un número numérico, valga la redundancia, a, cada geositio para saber su valor científico en cuanto a números. Y para ello, Brila en su metodología menciona 7 aspectos o criterios para su evaluación. Estos son la representatividad, las localidades claves, el conocimiento científico, la integridad, la diversidad geológica, la rareza y las limitaciones de uso que puede tener un sitio. Cabe destacar que en esta evaluación la escala numérica sería de 1, 2 y hay un salto a 4. Todo esto con la finalidad, más adelante lo van a ver cuando pasemos los otros valores, tiene la finalidad de poder enaltecer el valor científico por sobre los otros valores. Por eso tiene este salto en la escala.
Bueno, y una vez nosotros Javi, podemos, dime, bueno, hay algunas preguntas en el chat. Hay una en especial que que voy a comentar porque son específicamente sobre el tema que estaba hablando y son, ¿cuáles ¿vale? son los porcentajes de ponderaciones de estos atributos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Creen que sea necesario adaptar estos porcentajes al contexto nacional y regional? Sí, mira, justo venía esa misma diapositiva, donde aquí se podían ver los porcentajes de cada criterio, pero sí, obviamente se puede adaptar dependiendo de lo que uno busque hacer con esta metodología, porque por ejemplo no es lo mismo evaluar geositios para en cuanto a una relevancia internacional o una relevancia nacional o regional. Tampoco es lo mismo evaluar geositios para hacer un proyecto a geoparque como para elaborar alguna ruta geoturística que sea más a nivel localizado. Entonces, sí, pues se pueden adaptar e idealmente se adaptan en función a lo que uno busque como aplicar como metodología de geoconservación. Eso. No sé si respondí la pregunta. Así que quedó claro. Sí, igual al final nos podemos quedar a seguirlo comentando, porque son temas complejos igual. Sí. Dale, ¿hay más preguntas? No, ahí estamos siguiendo tu puntero, así que sigue nomás con la presentación. O sea, hay más preguntas, pero las podemos ver después. Se relacionan con otros temas. Ya, ya, vale. Ya bueno. Continuando un poco, bueno, una vez tenemos la evaluación realizada de los 7 criterios, eh, aquí el autor propone estos pesos en porcentaje, donde se evalúa cada criterio. Por ejemplo, la representatividad representa, valga la redundancia, un 30% del valor de todos los criterios. Por ende, para este contexto sería lo que mayor valor podría darle a un geositio. Entonces se hace la transformación. Por ejemplo, si un lugar presenta eh, el más alto valor científico, que serían todos los cuatro aquí, aquí el 30 iría por 4, el 20 por 4, y así obtendríamos un valor final en 100, el que sería el 100%, y ese sería nuestro valor científico final. Y esto se hace con cada sitio que estemos evaluando que sea parte de la lista que establecimos en la etapa número 1 y 2. Bueno, en cuanto a la evaluación cuantitativa del valor educativo, acá tenemos más criterios donde se puntualizan o se priorizan estos tres, que serían las condiciones de observación, el potencial didáctico y la diversidad geológica. Y lo mismo, tenemos los porcentajes, bueno, aquí no salen los porcentajes, pero salen los puntajes, y estos puntajes se ponderan con estos pesos, obteniendo el 100% del valor educativo. Y también lo mismo para la evaluación numérica del valor turístico. Tenemos que, en especial, las condiciones de observación, el potencial interpretativo, el nivel económico y la proximidad de áreas recreativas. Y estas, en general, se repiten con las del el valor educativo. Y bueno, eh, una vez teniendo un inventario, necesitamos saber cómo nosotros podemos gestionar los sitios. Y para definir esta gestión, nosotros debemos conocer también las condiciones que presenta actualmente cada geositio o cada sitio. Por ejemplo, saber su integridad, algunas posibles amenazas como el vandalismo, construcciones o cercanía a construcciones, si es que hay basurales cerca, etcétera. Y también otro punto importante es poder identificar el uso ideal de cada geositio, dependiendo obviamente del valor que tengamos dentro de la valoración. Podemos quizás hacernos una idea de cómo puede ser utilizar óptimamente un lugar de esto. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un bajo valor científico, pero un alto valor educativo, quizás no, y quizás un no tan alto valor turístico, no podríamos llevar a personas a una zona donde, se podrían llevar, pero quizás no va a ser tan productivo llevar a personas que quizás
no saben tanto de geología o que no estudian geología o que quizás no se acerca tanto a conocimientos nuevos que puedan tener como estudiantes, por ejemplo, no estaríamos usándolo de manera óptima. Por ende, si tenemos un alto valor educativo y no un alto valor turístico y científico, idealmente deberíamos llevar a personas que estén estudiando, ya sea geología o ciencias de la tierra o estudiantes de nivel básico o medio. Bueno, otra gestión o otra cosa que tiene que tener dentro de la gestión de los sitios es un plan de acción, donde cada geositio debe tener un plan de acción. Y este plan requiere de un monitoreo periódico y en el caso de los geoparques, esto se evalúa de manera en la que se busca educar, divulgar y promover el geoturismo. Y esta gestión o este plan de acción debe hacerse en grupos de trabajo, no puede ser algo en solitario. Bueno, ¿y qué participación tendrían las comunidades dentro de un inventario? Eh, Si bien las comunidades no pueden aportar el valor científico dentro de un inventario de geositios, ya que quizás no tienen las herramientas o de repente incluso hasta el conocimiento, quizás no podrían aportar desde ese lado, sino que el lado del valor científico lo verían profesionales, geólogos o geocienciistas en general. Y el aporte que podrían dar las comunidades sería en cuanto a algunos sitios que puedan tener alguna importancia cultural o histórica para ellos, donde ellos también se identifiquen con esos lugares. Y esos lugares también pueden ser evaluados ya sea cualitativa o cuantitativamente, como un sitio de geodiversidad. Y bueno, ya terminando un poco esta sesión, aquí podemos ver otras metodologías que existen dentro de la evaluación del patrimonio geológico. Nosotros abarcamos el día de hoy la de Brila 2016. Pero cada metodología, si pueden ver ustedes, valora de distintas maneras el patrimonio geológico, los geositios o incluso los sitios de geodiversidad. Entonces, la elección de las metodologías que vamos a hacer, dependiendo de nuestro objetivo, también es un paso súper importante a seguir para poder aplicar medidas de geoconservación. Y bueno, eso ha sido la presentación de hoy. Espero les haya gustado harto. Y aquí pueden tener, bueno, aquí tienen la referencia, las citas que utilicé para poder elaborar esta clase. Buena, Javi, muchas gracias por la presentación. Me gustaría complementar algunos puntos. Nada, bueno, te salió súper bien. Es muy complejo el tema, de repente esto es algo nuevo para los estudiantes de geología en especial. Me imagino que mucho más para la gente que no es su área. Entonces quería complementar un poquito de, bueno, qué buscamos al final con estos geositios y dónde los trabajamos, ¿cierto? Porque tú comentaste inicialmente que en un geoparque encontramos esta clasificación de geositios, pero al final, ¿qué es? Es un lugar que puede destacar, dentro de un mismo sitio destaca un lugar. Por ejemplo, pensemos en un cerro. Un cerro que está en plena ciudad, por ejemplo, acá en Santiago o los Cerro Islas que están en diversas partes del país, un cerro puede tener sitios muy interesantes para la geología. Entonces, básicamente uno puede acercarse a varios lugares a hacer una descripción de geositios. Claro que cuando hablamos de geositios estamos incorporando que este es un sitio que tenemos que proteger, que sea parte del patrimonio geológico. Entonces, también podemos diferenciarlo un poco ahí de sitios de interés geológico, que trabajamos la misma ficha para clasificar, pero finalmente no es algo que va a ser protegido. Podríamos pensar en que si esta ficha uno la llena y tenemos muy buenas puntuaciones, claramente estamos frente a un geositio que hay que proteger. Pero si tenemos bajas puntuaciones, quizás eso no quiere decir que no sea parte del o sea, por una parte, quizás no es parte del patrimonio geológico, pero no deja de tener un valor. Entonces, en ese sentido, Exacto. se pueden levantar estos sitios en donde uno crea que al final puede explicar algo de la geología y eso lo hace súper interesante, de que básicamente hay muchas oportunidades para hacerlo. Em, por ejemplo, en Santiago, porque son mis ejemplos, discúlpeme gente de otros lugares, en Mm. Maipú
tenemos al lado de la plaza prácticamente la ignimbrita de Pudahuel, que es una ignimbrita, o sea, unas cenizas volcánicas del pasado y prácticamente todo Maipú está encima de este lugar y cerca de colegios, cosa que uno podría quizá ir con un curso, hablar un poco de este tema y también se mezcla con otros temas culturales. Entonces, podemos tener estos sitios al lado y es muy factible que estudiantes de geología también hagan sus prácticas y sus memorias en estos lugares y desde lo local podamos ir también reconociendo estos sitios de geodiversidad, ¿cierto? Entonces, eso, un poco como para pensar dónde están estos lugares, pueden estar más cerca de lo que pensamos porque la Tierra es tierra y eso es lo que estudiamos básicamente. Em, en cuanto a las organizaciones que hacen biodiversidad, van a lugares de la naturaleza y sin duda se pueden encontrar elementos de la geodiversidad que se complementen con lo que ustedes ya hablan y ahí tendríamos una perspectiva mucho más compleja de este ecosistema. Entonces también, ¿para qué les puede servir esto, cierto? Porque si bien quizás no pueden hacer la descripción de los geositios, sí pueden trabajar con personas que puedan hacerles esta descripción de geositios. Pueden contactarse con geólogos o estudiantes de geología, dependiendo de los recursos, y fácilmente un estudiante puede hacer su práctica con ustedes, puede armar una ruta de estos sitios en base a sus propias rutas, que es un poco lo que vamos a hablar ya en la última sesión, que vamos a conectar toda esta información y decir, ok, tengo levantada la información geológica, ahora qué hago con ella, para qué me sirve, ¿cierto? Sí, eso es lo que vamos a ver en la cuarta sesión que va a estar súper interesante y cerramos los contenidos. Luego vamos a tener la última sesión que básicamente es para charlar un poco y que conversemos, así que espero que no se vayan, se mantengan atentos porque nada, ahí vamos a ir cerrando un poco el taller. Y bueno, eh, creo que eso en términos generales. Vamos a ver las preguntas que nos iban dejando. Benjamín Pinilla, estudiante de Biología y Ciencias Naturales, nos dice, ¿los cerros isla se pueden considerar como un elemento de geodiversidad? Yo te podría decir que, bueno, yo estoy haciendo mi tesis en Cerro Isla, específicamente en el Cerro de Renca, y justamente veo la geodiversidad de este cerro. Se puede considerar, claro, como un elemento en sí y a la vez también tiene elementos en distintas escalas. También pensemos de que los geositios o los sitios de interés geológico no necesariamente son un punto, puede abarcar un área también y ahí hay otras metodologías que lo trabajan para considerarlos como polígonos y no como un punto en un mapa, porque a veces puede hacer una extensión y no necesariamente hay un sitio en específico, un puntito donde uno lo puede observar. Entonces, claro, tendríamos diferentes escalas finalmente de este elemento de la geodiversidad. Y lo otro que hablaba Javi, que bueno, considera como las rocas, ¿cierto? Los minerales, pero también los paisajes. Entonces, quizá bueno, ahí depende un poco de la metodología. Hay algunos que consideran paisajes y otros no. Esto para temas científicos, obviamente hay que discriminar algunos datos, pero para cuando tengo un objetivo que es la divulgación, que es lo que vamos a hablar en la próxima sesión, de repente esta estructura tan exacta em, que son las metodologías, nos van a dejar quizás fuera algunos tópicos, como por ejemplo las panorámicas, pero no es necesario dejarlo fuera dependiendo del objetivo, en este caso, por ejemplo, pensando en la divulgación. Sí que, bueno, sí se puede considerar un elemento de la geodiversidad. Había otra pregunta que decía, que está más para ti, Javi. Respecto a esa pregunta, a la que hizo sobre los porcentajes, si pueden ser como en contexto nacional o regional, dice, ¿dentro de cuál categoría entrarían las piedras tacitas y formaciones columnares que encontramos en los cerros Isla de Santiago? Volvemos con la CRL. ¿Elementos o características? Mm, yo creo que si hablamos de un punto en específico, serían elementos. Pero si consideramos, como al menos quizás tú podías ayudarme con eso, pero los Cerro Isla yo los considero como parte de un paisaje. Entonces ahí podríamos hablar de características ¿cómo es que se llama? De, del patrimonio geológico, más que un elemento.
O sea, yo un elemento lo veo más como algo puntual, una característica lo veo como algo más que abarca distinto, o una visión, como decías tú, una panorámica. Sí, en ese sentido, por lo menos en la región metropolitana tenemos 26 cerro isla y a nivel nacional hay 200 aproximadamente, por lo que tengo entendido del catastro. Entonces también están contando una historia que no se puede aislar. Y si lo miramos un poco Exacto, más de manera amplia, quizás nos encontramos con otra escala. Así que todo va exacto. a depender de la perspectiva y del objetivo del estudio. Las piedras tacitas podríamos considerarlas como un valor cultural, ya que está asociado a temas más antrópicos, aunque también, dependiendo de la edad, pueden ser parte, si no me equivoco, bueno, si consideramos que los fósiles tienen más de 11.000 años y una piedra tacita que es un vestigio que dejó un humano, como por qué no también considerarlo como, bueno, quizás lo ven más los antropólogos, pero por qué no considerarlo, em, y es considerado monumento nacional. Las formaciones columnares podemos verlo en Cerro San Cristóbal, Cerro Santa Lucía, y eso por supuesto eh, yo creo que viene siendo un elemento de geodiversidad, quizás más que como estas características que mencionabas tú, Javi. Bueno, Sí, y después nos dice, dale. en general, por ejemplo, las formaciones columnares igual no son comunes en todos lados, pero sí son bastante comunes, entonces quizás no tengan un alto valor científico, pero como hablaba Bárbara adelante, sí puede servir, por ejemplo, para educar a personas de cómo se pueden formar este tipo de formaciones columnares, este tipo, creo que son texturas, si no me equivoco. Eh, y nada, eso. Más que nada, podrían servir para otras cosas, no solamente científicamente hablando, por decirlo de alguna manera. Sería un elemento de la geodiversidad. Eso. Después nos dicen, en lo personal creo que es sumamente importante para el valor educacional que los lugares sean seguros para el visitante. Y bueno, aquí también nos mezclamos con otra área que a veces no es netamente geológica, relacionada al turismo, ¿cierto? Y no sé si ahí si quieres comentar un poco, Javi. Sí, de hecho, la metodología que abarcamos recién, en uno de sus aspectos o criterios, menciona eso, que las rutas al menos para que sean turísticas o educativas deben tener alguna seguridad que resguarde, o sea, que evite al mínimo que haya algún accidente. Entonces, sí es un aspecto importante evaluar si es que pensamos hacer educación dentro de algún sitio que pueda tener alguna relevancia o importancia educacional. Sí, por una parte está todo lo que es la ciencia, ¿cierto? Que es súper importante reconocerla, pero también si el objetivo es educación o divulgación, hay que limitarse un poco al valor científico, porque la idea no es abrir nuevos senderos, no es llevar a la gente al lado más riesgoso del lugar, aunque tú tengáis el geositio ahí. Entonces, siempre va relacionado al objetivo. Bueno, dice, ¿qué será proximidad del área atractiva en la evaluación o ponderación? Creo que una pregunta más técnica. Sí. A la proximidad de área atractiva se refiere a aquellos lugares que, por ejemplo, no sé, en el cajón del Maipo. Uno puede acceder a un geositio, pero aparte de acceder a un geositio, al lado hay zonas de camping, hay zonas donde pueden haber piscinas, zonas de recreación. Por ende, a eso se refiere, a la proximidad o a la cercanía con unas zonas que sean aparte de el turismo en sí. Eso, Complementaria. eso, complementario, claro. Bueno, otra pregunta dice, las comunidades cumplen un rol sumamente importante. De hecho, sin su presencia en la Araucanía, posiblemente el proyecto Cutralcura no habría salido a flote. Y eso es efectivamente porque al final las comunidades siempre son, yo digo, la primera línea en todo, son las que conocen el territorio, las que cuidan el territorio, y ahí finalmente uno como científico está prestando un apoyo, una herramienta extra para estas mismas comunidades que se encargan de la protección de un lugar, y la idea es que esto sirva para complementar para que tengan más herramientas para proteger un sitio.
y es genial que se puedan haber adherido también a este proyecto, que son cosas que a veces son desconocidas, que asustan, que piensan que quizá qué van a hacer con el lugar, porque nadie quiere seguir sacrificando espacio, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que por lo menos las personas que estamos dedicadas al patrimonio geológico tenemos muy en consideración estos aspectos y la idea siempre es trabajar con las comunidades y las organizaciones, que también es un poco el objetivo de este taller, que por eso fue compartido no solo a personas del área de la geología, sino ampliarlo un poquito más allá. Después nos dicen, ¿serán enviados los PPTs? Sí, lo hemos estado enviando todos por correo. Están en una carpeta y ya lo he enviado 2 veces. Esa carpeta la voy enviando cada vez que se actualiza la PPT. Bueno, nos dicen muy buena presentación, gracias, que le encantó la clase. Dice, he vivido siempre en Maipú Muchas y nunca gracias. había escuchado eso. Sí, bueno, en Maipú hay maravillas geológicas, la verdad. Por ejemplo, no sé cómo se llama, Cerro 15, creo que es, parte de la Inimbrita de Pudahuel. También está el Santero de la Naturaleza Quebrada de la Plata, que tiene unos lugares. Nosotros justamente estamos haciendo los geositios del Santero de la Naturaleza. Maravilloso, se los recomiendo totalmente ir. Eso, bueno, me parece excelente invitar a hacer prácticas, memorias en el área y también no, porque atreverse a contratar geólogos para hacer este tipo de levantamiento es mucho trabajo el que hay que hacer para levantar información, porque no nos enfocamos solo en un área de la geología, sino que es bastante amplio porque hay que rescatar información de todos los elementos, de rocas, de fallas, de geología regional, descripción de los mismos minerales, entonces abarca un montón de información, un trabajo súper completo. Bueno, dice, en relación al valor científico de los geositios, consulta si la metodología considera interacciones con los elementos de biodiversidad, por ejemplo, lava y sucesión ecológica o costras biológicas. Eh, por lo que entiendo, al menos de la metodología, no. Porque principalmente el autor separa desde un inicio la diversidad de la naturaleza entre elementos bióticos y elementos abióticos. Entonces, lo que sería biodiversidad no es evaluado, sino que serían la geodiversidad, entre ellos los geositios y los elementos de la geodiversidad, o los sitios de geodiversidad. Sí, en ese sentido, para completar un poco, complementar lo que dice el Javi, las metodologías que trabajamos ahora se enfocan netamente en geodiversidad, no hacen como esta perspectiva ecológica. Desconozco si desde el área de la biología o afines buscan como un poco esta perspectiva ecológica, que para nosotros creo que sería genial saberlo porque no tocamos nada, nada de lo que es elementos bióticos. Y mencionar también que las metodologías que mostramos ahora, hay muchas. A partir de Brila se han formado, se usan a veces, se cambian, se modifican, y ahora mucha gente tiene su propia metodología, propone metodología adaptada según distintos países, porque la de Brila la ocupan más en Europa, pero se está usando harto aquí, pero también dice que necesitamos otros criterios adaptados a cada región o país, entonces también han existido modificaciones y bueno, eso también ha generado un problema, creo que es importante mencionarlo en esta clase, porque hay muchas metodologías. ¿Y qué pasa cuando queremos hacer? Y creo que ahí voy a tocar una pregunta que no sé si la leí, pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos geositios con distintas metodologías y que se quiere hacer un catastro de todos estos geositios, pero uno consideran una cosa, otros consideran otras cosas, otros dan un valor, otros dan otro valor? Entonces ahí ya empieza a quedar un poco la ensalada. Y es lo que nos pasó Exacto. en Chile. Y bueno, eso lo trabajó un poco el Servicio Nacional de Geología y Minería, que lo comentamos también al inicio, que hicieron un catastro de geositios. Revisaron tesis, papers, publicaciones en congreso. Entonces aquí se dieron cuenta, ok, tenemos todos estos geositios que, si no me equivoco, analizaron 511 y buscaron unificar un poco la base de todas las metodologías. Y eso es algo que les quería compartir. Voy a compartir pantalla porque también les quería mostrar un poco esta unificación. Y tiene que ver con, alguien preguntó
algunos geositios de Chile, ¿cierto? Ya, entonces, a través de este catastro, el SENAGEOMIN clasificó los principales geositios de Chile, nuestras maravillas geológicas, y formó este libro, que se los voy a compartir en un link en el chat para que ustedes lo puedan descargar. Es un libro que se lanzó hace muy poco. Se los voy a compartir en el WhatsApp también. Ningún problema quienes tengan que retirarse, visto que alguien que nos comentó que tendrían que irse. La asistencia queda pasada, así que ustedes ya aparecen presentes. Y bueno, no descargué el libro, pero les quiero mostrar la base de datos. La base de datos de estos geositios, fueron muy amables en ese sentido, y aquí nos deja un poco lo que es la ficha de geositio y los criterios que usaron para clasificarlo. Así que voy a esperar a que me cargue. ¿Se ve bien la pantalla, cierto, Javi? Sí, Bárbara. Voy a esperar a que me cargue, no se abre, así que voy a dejar de compartir pantalla por si quieres ver las otras preguntas mientras yo abro el Excel. Dale. No sé en qué pregunta quedé, si tú la puedes buscar. Sí. Bueno, Sebastián preguntó en qué lugar del geopatrimonio se ubican los museos que albergan colecciones geológicas, como el de Tierra Amarilla, Caldera o el del Cernagiomín. Y si ahí Cristian le respondió que son los elementos del geopatrimonio, pero los ex situ. Por otro lado, serían los elementos del patrimonio geológico o los geositios, que esos son in situ. Por ende, si es que están fuera del lugar, serían los ex situ y serían elementos del geopatrimonio. Ale puso, esto es más una opinión personal, pero considero que los que estemos trabajando en geositios deberíamos aportar de alguna manera con los estudios que estamos realizando en el área, ya que muchas veces son lugares que sí son reconocidos, pero carecen de información o pueden estar medio tirados por diversos motivos. Ya, Javi, aquí ya tengo el Excel, ¿se ve? Sí, se ve un Ya, bueno, poquito pixeleado nomás. a ver. ¿Y ahora Pero- igual pixeleado? sí, pero igual se alcanza a leer. Ya. Mm, Listo. A ver si le puedo hacer zoom, pero no me acuerdo dónde. Bueno, como un poco lo que mencionó Alex, si no me equivoco, ¿vale? Sí, Pasa harto en las investigaciones de levantar esta información de que no completan la parte de divulgación. Como les digo, lo que vamos a hablar en la sesión 4. Y esto es muy importante porque a veces los tiempos también de una investigación no dan para poder hacer la divulgación correspondiente y simplemente esto se queda en una información de un documento, en un repositorio de alguna universidad o alguna revista y no llega finalmente a la comunidad. Entonces también, ahí creo que hay un micrófono prendido, no sé, ahí por si lo pueden revisar, que se está escuchando una conversación. Eso, como que normalmente las tesis no alcanzan a hacer este aspecto de divulgación y yo creo que también es un desafío hacerlo. Personalmente yo incluí en mi tesis aspectos de divulgación, que es tomar estos geositios, hacer una ruta geológica y compartirla a través de distintas actividades y que también queda un poco a criterio personal si es que el estudiante lo va a hacer o no, porque también implica un trabajo extra. Eh, y todavía no hay una estructura tan definida tampoco de cómo se hacen estos trabajos, estamos en pañales. Bueno, esta es la ficha del CERNAGEOMIN que buscó los puntos que compartían estas fichas de otros autores, ¿cierto? Nombre, definición, contacto, un poco de información, código, aspectos relacionados a la ubicación, te dicen cómo llenarlo, si es un texto, si es un número, aspectos de la conservación, también aspectos del geopatrimonio como una justificación, una escala de relevancia, valor principal, interés geocientífico, aspectos geológicos como la descripción del geositio, la edad,
y bibliografía relacionada al lugar. Y bueno, en cuanto a lo que es principalmente geopatrimonio, como justificación, escala de relevancia, valor, está esta lista de validación que un poco estos números que, o sea, como quizás no hacerlo cuantitativamente asignándole un número, quizás, no sé si lo hacen acá cuantitativamente, yo me imagino que sí, para poder haber dejado los principales geositios del país, pero al menos en esta ficha no lo veo tan reflejado, no la he analizado al 100%, aunque sí la he empleado. Bueno, tenemos el valor principal, que aquí nos muestra un poco, que incluye el ambiental, aparte del que hemos revisado, fuente de la información, aquí ya todo donde se puede, todo lo que ellos analizaron, memorias, congresos, simposios, etcétera. Escala de relevancia desde local a global, interés geocientífico, y aquí podemos encontrar todas las áreas de la geología prácticamente, sistema de referencias que se usó, figura de protección, si es que es una reserva nacional, un monumento nacional, etcétera, y el estado de conservación, si se encuentra degradado o no. Y bueno, acá está algo que no es necesario, pero un poco la lista de estos principales geositios que yo los invito a revisarlos porque acá hay gente de todo el país y están los, creo, 3 geositios principales de cada región, así que súper interesante la información. Vamos, sigamos un poquito con las preguntas. En Chile, ¿cuál es la metodología predominante para la valoración de geositios? Bueno, en realidad no hay una metodología predominante, pero quizás la que estaba mostrando Bárbara puede ser una que se pueda iniciar para poder valorar los geositios que hay en Chile. Pero actualmente no existe una metodología que digamos que haya un consenso entre todas las entidades de la geología para poder evaluar estos lugares. Sí, pero sí usan y se basan mucho en la de Brila, porque él ha Sí. descrito básicamente el patrimonio geológico y es la que mostró Javi. Así que ahí si alguien quiere irse a la segura, en vez de crear una nueva metodología, probablemente irse a Brila y quizás hacer una Geomin saque este método que usó en formato metodología. Todavía eso no es algo 100%, pero puede ser una posibilidad y ahí tendríamos una metodología de parte de un organismo del Estado para trabajar y ellos son los que están trabajando activamente con los geositios, entonces, por lo menos yo lo que estoy haciendo en mi tesis es basarme en lo que está haciendo Serna Geomin para hacer la clasificación de los geositios. Bueno, muy buena clase, súper interesante. Dice, en mi caso estoy haciendo mi tesis en la Nimbrita Cruzada Chica, geositio del Geoparque Gudralcura, y la verdad es un punto súper interesante, pero no tiene mucha info. A veces tampoco se necesita tanta información, la gente va a ir, va a disfrutar y ahí uno también puede incorporar otros aspectos en el lugar, siempre se puede adaptar al público. Bueno, considero relevante que para las evaluaciones turísticas y ocasionales se interactúe con personas especializadas en esas áreas, operadores turísticos y profesores respectivamente. Bueno, eso es un poco también el objetivo, que los geólogos no podemos hacer todo, pero sí podemos capacitar y eso es un poco también lo que viene siendo la divulgación y la educación, de que es capacitar a personas para que puedan hacer este trabajo, porque quizás un geólogo que va a hacer un estudio a cierto lugar comparte esta información con las comunidades, incluyendo profesionales que se relacionan con el área, por ejemplo, de turismo, y capacitarlos para que ellos puedan seguir trabajando esta información, porque al final son gente que se va a quedar en el lugar compartiendo la información. Pero un geólogo probablemente no va a estar siempre en el lugar a menos que sea el lugar donde vive y donde esté trabajando y a lo que se dedique. Entonces, un poco la idea también es descentralizar el conocimiento desde los geólogos y compartirlos con otras, compartirlo y educar y capacitar y que también existan fondos para poder hacer este trabajo que es súper completo. Bueno, Brila es muy segura, solo que hay que modificarla según la densidad poblacional en algunos casos. Ahí está lo que había que cambiar, al parecer. Yo no he trabajado con Brila, así que no me sé bien las mañitas. También he visto que en esta discusión que se forma al final de una presentación de tesis relacionada a la clasificación de geositios y las puntuaciones, es que depende mucho de la persona que lo esté observando. Y a veces si uno quiere hacer una comparación, eh, es
puede ser un poco subjetiva esta evaluación, aunque se trata de que sea lo más objetiva posible y genera algunas complicaciones que se están como analizando, está todo en proceso, así que eso es como a modo de observación. Y ahí Felipe Fuentes, ahí él nos viene a aclarar un poco. El servicio estamos trabajando el método de valoración. Nos estamos basando en la metodología propuesta por AXMI, pero la estamos modificando para valorar geositios en las cartas geológicas. En el libro no valorizamos, solo elegimos según criterios de uso cultural, científico, así como geositios que estén en uso por proyectos de geoparque en Chile. Ahí del Servicio Nacional de Geología y Minería nos aclaran un poco en qué se basa la metodología. Muchas gracias por tu aporte, Felipe. Y bueno, ya podemos ir un poco cerrando con las preguntas por si alguien tiene alguna otra que hacer. Como también lo habíamos dicho y como volver a decirlo, estas metodologías pueden ser por una parte cualitativas y por otras cuantitativas. Es decir, quizás no tengo cómo asignar tantos valores numéricos, sino que es algo un poco, si quizás tengo pocos lugares y no quiero discriminar entre uno y el otro, no tengo por qué hacer un ranking con esta puntuación para decir, ok, me quedo con estos, sino que puedo simplemente valorizar cualitativamente los que hay sin asignarles quizá una numeración y trabajar con esos sitios que yo sé que, por ejemplo, trazan una ruta de alguna organización que ya hace una ruta previamente en un lugar. Así que no tengo por qué decir, no, este no es tan importante, sino que no, este está en el camino, igual me sirve, aunque no sea el mejor. Y de eso ya vamos a hablar la próxima semana, que ahí vamos a hablar de georrutas. Y vamos a ver cómo armar una georruta a partir de geositios y que como ven el trabajo del curso quizás no es tan específico y profundo para que ustedes puedan aprender como tal, es más compartir la información con ustedes para que eventualmente les sirva para tomarla y hacer algo con ellos si es que en algún momento lo desean. Miren, ahí Triana nos dice entonces, dejo abierta la invitación por si alguien quisiera hacer una mini charla en el Cerro El Carbón el Día de los Cerros. Ahí ustedes lo pueden escribir, le pueden escribir a Triana para tener más información. Ahí Triana también si compartes el mensaje en el grupo del taller. No sé si Javier quieres mencionar algo más. No, por ahora nada. No sé si hay más preguntas en el chat. No han llegado más preguntas. Muchas gracias por su participación. Espero que estén súper bien. Nos vemos entonces el jueves y ahí les vamos a compartir la grabación y la PPT. Ya se pueden ir retirando y si alguien desea quedarse para hacer alguna pregunta, vamos a estar aquí unos minutos más. Cuídense, que estén muy bien y que sea una buena semana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya gustado harto la clase. Y eso, nos vemos el jueves. Sí, nos vemos el jueves. Ahí van quedando más poquitas personas. Chao chicos, que estén muy bien. Cuídense. 94 personas vi conectadas hoy. Sí, igual alcanza a ver 94. Estuvo buena la convocatoria. Sí. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con micrófono. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, Hola. buenas tardes o buenas noches. Y gracias por la excelente clase. Eh, yo trabajo en la oficina de turismo de la municipalidad de Calle Larga. Calle Larga queda acá en la provincia de Los Andes, como a una hora y media de Santiago, más o menos. No todos conocen Calle Larga. Entonces, yo quería saber o si ustedes pudiesen orientarme con quién poder eh, levantar algún requerimiento de prácticas para unos cerros islas que tenemos acá, donde algunos de ellos tienen algunas
bueno, petroglifos. Hay una quebrada igual que queremos realizar una ruta ahí para el Día de los Cerros, pero lo vamos a hacer un día sábado para ver si por ahí se nos puede sumar alguien del área de ustedes y aproveche de hacernos como un apoyo ahí, pues, como desde lo primero que ve, ¿no? Desde ahí incluso. Em, entonces, eso, quería saber con quién pudiera yo canalizar alguna solicitud de práctica o trabajo, tesis, y nosotros acá como municipio también podemos apoyar, ¿ya? Así Súper. que no sé, ahí con quién podría canalizar esta solicitud, obviamente en los tiempos de sus prácticas, los tiempos que ustedes puedan. Súper, sí, hemos hecho anteriormente esto con la Muni de Quilicura, lo mismo. Ellos como que nos dijeron, hey, nos gustaría como reconocer un poco la geología de este cerro y qué podemos hacer como si tienen algún practicante. Entonces nosotros primero levantamos un poquito un documento simplemente que diga oferta de práctica o memoria, Ujú, el lugar, de qué se trataría, con quién sería, en este caso con la municipalidad, ujú, y entender un poco su objetivo y ujú, los periodos. Entonces, bueno, inicialmente la actividad del Día de los Cerros creo que sería genial para conocerse claro. y, bueno, si quizás se quieren más de un estudiante, no lo sé. Entonces, ahí Ujú, yo creo que podemos quizás hacer un documento base, te lo puedo ujú, compartir para que tú estés de acuerdo y ahí se puede difundir, quizás lo pueden difundir ustedes, que es ideal que a veces sea gente más cercana al sector y nosotros también por nuestra parte podemos compartirlo, quizás no necesariamente con nuestra universidad, pero podemos compartirlo también con la otra universidad ya que tenemos ese contacto y ujú. eventualmente también estar como muy observadores, cosa de pedir el CV y darnos cuenta que sea gente que realmente está interesada en el área y que pueda también asistir al lugar. Ya, ya, perfecto. No sé si hay algún correo para yo poder enviarte o alguien, ¿no?, la solicitud. Sí, sí, lo estoy escribiendo y yo creo que podemos Ya, gestionarlo como para unas 2 semanas más vale, sí, perfecto. para compartir la información. Ay, Ya, creo que lo escribí mal. ahí, Lo escribí. ya. Geopatrimonio. Ahí está. Gracias y muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes, de verdad que, bueno, me imagino que igual para estas áreas, o sea, estas comunas igual que no tienen tanto como acceso a la academia, es importante desde lo más mínimo que se haga, para nosotros es un gran avance. Ya desde ahí pueden salir más proyectos, pero como que la base necesitamos un poco, eso sería. Y bueno, Perfecto. muchas gracias y buenas noches. Gracias, Buenas Daniela. Que noches. estés bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no, nos retiramos. Ya, Javi, yo creo que estamos listos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao, que estén todo bien.